Mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que todos estén muy bien en esta mañana y damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder reunirnos y de escuchar su palabra. Oremos a Dios para que Él sea dirigiendo este momento. Eterno Señor, bendito Dios Todopoderoso, estamos ante ti, Señor, dispuestos, Señor, a recibir de tu verdad, de tu orientación en este día. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, aunque haya muchas cosas que no entendemos. Sabemos que contamos con un Dios bueno, que todo lo que está haciendo lo está haciendo para el bien nuestro. Ayúdanos, Señor, a desarrollar la fe y ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra voluntad para que esa fe se vuelva activa. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos al texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 16. Dice así: Finalmente, vivan todos unidos, tengan un mismo sentir, sean compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes. No devuelvan mal por mal ni injuria por injuria. Al contrario, bendigan, ya que ustedes mismos han sido llamados a heredar una bendición. Y mire lo que dice este versículo 10. Si uno quiere vivir y pasar años felices, guarde su lengua del mal y sus labios de la falsedad. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y corra tras ella. Porque los ojos del Señor se fijan en el honrado, sus oídos escuchan sus súplicas, pero el Señor se enfrenta con los malhechores. ¿Quién podrá hacerles daño si ustedes se preocupan siempre en hacer el bien? Y si padecen por la justicia, dichosos ustedes. No teman ni se inquieten, sino honren a Cristo como Señor de sus corazones. Estén siempre dispuestos a defenderse si alguien les pide explicación de su esperanza. Pero háganlo con modestia y respeto, con buena conciencia, de modo que los que hablan mal de su buena conducta cristiana queden avergonzados de sus propias palabras. Muy bien, dejémoslo hasta allí. Pensando en el tiempo que estamos viviendo, en esta época de pandemia, sale uno a la calle y mira a todas las personas untándose alcohol en sus manos, tapabocas y todos como alejados los unos a los otros, ¿cierto? El miedo a que el otro esté cerca, el miedo a que me contagie. Pues el texto bíblico nos habla en Levítico capítulo 13 de algo que se llama las leyes en el caso de las personas que tienen lepra, esa enfermedad terrible, ¿no? Que más exactamente eran enfermedades de la piel, ¿no? De que habían de varios tipos. Esta lepra tiene en el texto un significado amplio y se aplicaba a diversas clases de enfermedades de piel, pero también se aplicaba a lo que era la ropa. Realmente no es que fuera lepra en la ropa, sino la versión de nuestro pueblo la llama infección de ropas. Y esto lo encontramos en Levítico 13:47 en adelante. También la idea de una especie de infección en las paredes o en las casas. Digámoslo de esta forma, una lepra en las casas, en las paredes, como infectadas. Esto lo leemos en Levítico 14:33. Pues tenía que ver más que todo, era como con el enmohecimiento de las telas, en el caso de la ropa, y del hongo que se adhería pues a las paredes y causaba que se desmoronara la pared por causa de la humedad. Entonces este fenómeno, que en la época no lo identificaban ni como hongo, ni como moho, ni como bacteria, ni como virus, ni nada de esto, pero lo veían como algo que se expandía, que crecía, que se contagiaba. Y cuando veían esas características en una persona, en la piel de una persona, entonces se le declaraba a esa persona como una persona impura, ¿sí?
Entonces esa persona tenía que romper su ropa, ¿sí? Tenía que deshacerse de esa ropa. Vaya relacionando todo esto un poco con la época que estamos viviendo. Sí, vamos a hacer una aplicación de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Con la pandemia. La persona tenía que ser aislada de su comunidad. Y la persona ya aislada tenía que entrar en meditación, ¿no? De fondo era un tiempo que era un tiempo como de purificación, hasta que los síntomas se fueran y después ya podía regresar, tenía que hacer unas ciertas cosas ceremoniales y ya podía regresar. Pero mientras estaba infectado de lepra, así la llamaremos en este estudio, lepra, él tendría que estar haciendo algo importante, ¿no? Purificándose, limpiándose. En algunos casos de las escrituras, nosotros vemos la lepra, en algunas historias bíblicas, en relación con la maledicencia, en relación con el hablar mal, ¿sí? Y vamos a analizar esos textos, porque pues vamos a analizar la lepra espiritual, que viene como consecuencia de hablar mal. Proverbios 18:21 dice algo que es tremendo, ¿no? Dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y nosotros hablamos muy mal, hemos sido enseñados desde pequeños a hablar mal. ¿Y cómo hablamos mal? Hablamos mal cuando contamos cosas de la intimidad de otro. A veces no tiene que ser algo negativo, pero eso es hablar mal. Hablamos mal cuando contamos cosas de la intimidad de otro, aunque a veces esas cosas sean verdad, pero ahí hablamos mal. Hablamos mal cuando difamamos, cuando hablamos mentira sobre otra persona. Hablamos mal cuando nos quejamos. La queja es el alimento predilecto del ego. No hay alimento que más le encante al ego que la queja. Y el ego se vuelve enorme. Y uno nota en el texto bíblico cómo Israel pecó por eso, ¿no? Todo el tiempo se quejaba. No lograba ver todo lo bueno que Dios estaba haciendo con ellos en el desierto, sino que observaban solamente el pequeño punto, el pequeño espacio donde no se estaban dando las cosas como ellos querían. Pero el Señor dijo, no, ustedes son necios, duros. Y esa precisamente fue una de las razones por las cuales el pueblo no entró en el reposo. Dice la palabra de Dios, juro que no van a entrar en mi reposo porque son muy quejones. Entonces notemos todo esto, ¿no? El salmista, el rey David, en el Salmo 64:4, mire lo que dice. Escucha, oh Dios, la voz de mi gemido, protege mi vida de la banda hostil, escóndeme del tropel de los malvados, de la camarilla de los malhechores. Mire este versículo 4. Afilan la lengua como un puñal y asestan como flechas, palabras envenenadas. Para disparar escondidas contra el inocente, le disparan de improviso y sin temor. Se obstinan en su palabra delictiva, calculan cómo esconder trampas y se dicen, ¿quién nos descubrirá y escrutará nuestro crimen perfecto? Los escruta el mismo que escruta hasta lo íntimo del hombre y la profundidad del corazón. Y mire el versículo 8. Mire que el rey David aquí está comparando las palabras con flechas, ¿sí? Y el versículo 8 dice, Dios les disparará una flecha y súbitamente serán heridos. Los doblegará a causa de su lengua. Quienes los ven menearán la cabeza. Es interesantísimo ver la perspectiva que por siglos desarrolló el judaísmo alrededor de este pequeño órgano, como dice Santiago, ¿no? Que se jacta de grandes cosas, que inflama la rueda de la creación, pero que a veces no le ponemos mucho cuidado. Y muchas de las cosas, muchas de las maldiciones que tiene la vida de los seres humanos encima, tienen que ver porque no he entendido el poder
que tiene eso para maldecirnos o para bendecirnos. Mire que una persona, podemos definirla como una persona prudente, como una persona sabia, porque es una persona que piensa antes de hablar, ¿sí? Eso es lo que distingue a una persona imprudente. Por eso la diferencia entre un prudente y un imprudente realmente es un instante nomás. El prudente piensa un instante antes de hablar. El imprudente piensa un instante después. Entonces, mis hermanos, conectando esta idea de los leprosos, ¿qué hace una persona leprosa, espiritualmente hablando? ¿Qué hace una persona que habla mal? Miren, esto es tan tremendo que se relaciona mucho con la palabra diablo, ¿sí? El diablo es el que tira para separar, ¿sí? Diabolos, ¿sí? El que tira algo para dividir. Esto en cuanto a la etimología de la palabra. El que lanza algo entre alguien para separar. Y ese espíritu diabólico está muy relacionado precisamente con esto de hablar mal y de esto del ser leprosos. Porque cuando hablamos mal, hermanos, desconectamos las personas, desconectamos las familias, desconectamos la sociedad. Y siga pensando este fenómeno, haciéndole una aplicación al coronavirus y a la pandemia que vivimos, donde estamos todos desconectados, no nos podemos ni conectar, ni hablar, ni mirarnos bien, ni saludarnos, ni abrazarnos. Hermanos, la lepra divide hasta la iglesia misma, ¿sí? Nos desconecta de Dios. El pueblo de Israel se desconectó de Dios por su queja, se desconectó de Dios por esa lepra que tenía. La lepra aísla a la gente. Mire lo que dice el texto de Números. Vamos un momento, por favor, al texto de Números, capítulo 12. Números capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa y dijeron: ¿Ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿No nos habla también a nosotros? Y el Señor lo oyó. Y mire lo que dice el versículo 9 y 10. La ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó, se apartó. ¿Y qué más dice el texto? Al apartarse la nube de la tienda, María tenía toda la piel descolorida como la nieve. Aarón se volvió y vio que estaba leprosa. Mire esta relación de la lepra, ¿no? Del hablar mal, del hablar mal. Qué peligro, hermanos, qué peligro hablar en contra de lo que Dios ha establecido. Dios había establecido a Moisés. Qué peligro hablar en contra de lo establecido por Dios. Y mire que llama la atención el versículo 3, porque está hablando de que estas personas están hablando mal de Moisés, pero dice, el versículo 3 dice: Moisés era el hombre más humilde de la tierra, más humilde de la tierra. Nos enseña este texto la actitud correcta ante la difamación, porque si volvemos y devolvemos con la misma medida, pues nos va a dar lepra a nosotros también. Y precisamente eso es lo que Pedro está diciendo en primera de Pedro, tocando el mismo punto. No devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria, al contrario bendigan, ya que ustedes mismos fueron llamados a heredar una bendición, no lepra. Y por eso dice el 10, si uno quiere vivir y pasar años felices, guarde su lengua del mal y sus labios de falsedad. Qué interesante esto, ¿no? Qué interesante, maravilloso este principio espiritual que Dios nos entrega. El segundo libro de Reyes, capítulo 5, mire que habla de la historia de Naamán y Eliseo.
Y dice que Naamán, el versículo 1 dice, pero estaba enfermo de la piel, o sea, tenía lepra. Y dice el versículo 10, dice, Eliseo mandó a decirle, ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne será limpia, ¿no? Se baña, se da un bañito, ¿sí? Y la respuesta de este hombre, de Naamán, que se enoja, dice el versículo 11, y decidió irse, dice, no, yo me imaginaba que este hombre iba a salir en persona a verme y que invocaría al Señor, su Dios, y que pasaría la mano sobre la parte enferma mía y me libraría de la enfermedad. Y él dice, ¿es que acaso no hay ríos en Damasco, cierto? ¿No valen más que toda esta agua de Israel? Entonces dio media vuelta y se marchó bravo. Entonces los seguidores estaban dándose cuenta, no, este tipo está mal y quiere estar peor. Sigue hablando mal todavía, ¿no? Entonces dice, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más? Si lo que te indica para quedar limpio es simplemente que te bañes. Entonces Naamán bajó el Jordán, se bañó 7 veces, como lo había ordenado el profeta, y su carne quedó limpia como la de un niño. ¿Sí? Esa actitud yo no me voy a meter ahí. Por eso, hermanos, el remedio ante la lepra es la rendición. ¿Sí? El orgullo tenía leproso a Naamán. Y Elías le recomienda pues 7 dosis, ¿no? Vaya, métase 7 veces allá. Mire cómo la lepra enferma y divide e impide que la bendición de Dios y el buen vivir llegue a nosotros. Segundo libro de Crónicas. Vamos un momento al segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Estamos hablando de Azarías, de Judá, o Osías. Dice, Osías tenía 17 años cuando subió al trono y el reino de Jerusalén 52 años. Reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Yecolía, natural de Jerusalén. Hizo lo que el Señor aprueba. Sirvió ante el Señor mientras vivió Zacarías, que lo había educado en el temor de Dios, y mientras sirvió al Señor, Dios lo hizo triunfar. Maravilloso, era un buen hombre, un buen siervo de Dios. Pero miren lo que pasa en el versículo 16. Pero al hacerse poderoso, la soberbia lo arrastró a la perdición, se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo para quemar incienso en el altar de los perfumes. El sacerdote Azarías y 80 valientes sacerdotes fueron tras él, se plantaron ante el rey Osías y le dijeron, Osías, a ti no te corresponde quemar incienso al Señor. Solo pueden hacerlo los sacerdotes aaronitas consagrados para ello. Sal del santuario, que tu pecado no te honra ante el Señor. Osías, que tenía el incensario en la mano, se indignó con los sacerdotes y en el mismo momento, en el templo, ante los sacerdotes, junto al altar de los perfumes, la lepra brotó en su frente. El sumo sacerdote Azarías y los otros sacerdotes se quedaron mirándolo y vieron que tenía lepra en la frente. Lo echaron de allí, mientras él mismo se apresuraba a salir herido por el Señor. El rey Osías siguió leproso hasta el día de su muerte, vivió en la leprosería, con la prohibición de acudir al templo. Mis hermanos, cuando se quiere usurpar privilegios donde Dios no le ha llamado, él era rey, pero él no tenía derecho a quemar incienso como lo hacían los sacerdotes. Sin embargo, lo hizo y la lepra cayó. Y todo esto está vinculando la lengua, la queja, el reclamo, a veces la manera de pensarlo, los diálogos internos. Nos vuelven leprosos, porque a veces no necesito ni siquiera hablarlo, solo que por dentro yo esté diciendo las cosas. ¿Cómo corregimos esto? ¿Cómo corregimos la lepra? Salmo 34. Vamos al Salmo 34. Leamos el versículo 13 y 14. Y va a notar que este texto es el texto que leímos al principio, en primera carta de Pedro, capítulo 3. Dice el versículo 13, hay alguien que ame la vida y desee días
disfrutando de bienes? Guarda tu lengua del mal, tus labios de la mentira. Apártate del mal, obra el bien, busca la paz y sigue tras ella. Y esto Pedro lo recuerda en Primera de Pedro 3. Y quiero terminar leyendo estos versículos. Dice, finalmente vivían, Primera de Pedro 3, 8, finalmente vivan todos unidos. Tengan un mismo sentir, sean compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes. No devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria, al contrario bendigan, ya que ustedes mismos han sido llamados a heredar una bendición. Si uno quiere vivir y pasar años felices, guarde su lengua del mal y sus labios de la falsedad. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y corra tras ella. Otra versión dice, persígala, porque los ojos del Señor se fijan en el honrado. Sus oídos escuchan sus súplicas, pero el Señor se enfrenta con los malhechores. Mis hermanos, llevémonos este mensaje en esta mañana. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero tenemos que cambiar la manera de hablar. No nos quejemos tanto de nadie. Procuremos hablar bien, ver lo mejor, aún de las personas que se equivocan, de nuestros hijos que se equivocan, de nuestra esposa que se equivoca, de nuestro esposo que se equivoca. Aprendamos a ver la parte buena de ellos. Aprendamos a ver la parte buena de nosotros mismos. Aprendamos a ver la parte buena de la pandemia. Aprendamos a ver todo lo que está pasando bueno porque Dios está actuando. Realmente ver la parte negativa de todo es negar a Dios, como si Dios no estuviera actuando. No cometamos el pecado terrible de Israel, que de fondo fue lo que lo llevó a que no reposara, a que no entrara en el reposo de Dios. Porque aunque estaban en el desierto, Dios les estaba dando el alimento, Dios les estaba dando la protección, pero ellos solamente estaban viendo lo que perdieron de Egipto. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias. Gracias porque esa palabra es la más especial de todas. Es la palabra que expresa la fe y la confianza en que tú hasta ahora trabajas. Y sigues trabajando, Señor, procurando salvarnos a todos, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al cambio de mentalidad. Señor, perdónanos, Señor, por ser tan quejumbrosos, tan bochincheros, tan injuriosos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios, despiértanos, Señor. Y ayúdanos a valorar todo lo que en tu misericordia nos has entregado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.